climatizada, calefacción o refrigeración, todo eso debe estar cubierto por energía proveniente de fuente renovable. En el caso del consumo, hemos visto el primer párrafo, ¿qué me exigen a mí? Que no se supere un cierto valor límite, y se obtiene con esta fórmula. Esa fórmula lo que nos dice es que lo que yo debo cumplir, que es el primer término, el consumo de energía primaria, límite, proveniente de fuentes no renovables, ese valor límite se establece a partir de un consumo base que vamos a obtener de una tabla y de un factor de superficie que también lo vamos a obtener de una tabla. La tabla es esta de aquí, estos son los dos términos de esta igualdad, y por zonas climáticas determinaremos el consumo base que tendré que incluir en la fórmula y el factor corrector por superficie. Vamos a hacer un ejemplo. Una vivienda en Ronda de 210 metros útiles. Lo primero que tengo que hacer es determinar la zona climática. Ronda está en zona climática C3 y vemos que la tabla me la establece por letras, es decir, por zonas climáticas de invierno. Por cierto, aparece una nueva zona climática alfa. A nosotros no nos afecta porque está pensada para las Islas Canarias. Solamente se da en las Islas Canarias. Es una nueva zona climática en el DB. Nosotros tenemos zona C3, nos iríamos a la columna C y esos valores los incluimos en la fórmula. Entonces tendríamos en zona climática C el consumo base, que es esta línea de aquí, sería 50. Y el factor de subcorrector de superficie, 1500, que lo divido por la superficie útil de mi edificio. Y obtengo un valor, en este caso he obtenido 57,14. Yo no podré superar un consumo, mi consumo energético no podrá ser superior a 57,14 kilovatios hora metro cuadrado año. Esto está muy bien, ya tenemos el valor límite, pero ¿cómo determino yo cuánto consume mi edificio? Pues no nos queda más remedio que utilizar un programa de simulación energética. Entonces tendré que irme a un programa, por ejemplo, esto está sacado de Calener, y buscar el consumo energético de energía primaria en mi edificio y compararlo con el valor límite, a ver si lo supero o no lo supero. En este caso, vemos el consumo de energía primaria total, 62 kilovatios hora metro cuadrado año. El consumo es superior a los 57 que me establece para mi zona climática y para mi edificio en concreto el código técnico. En este caso no cumpliría. Es la forma de verlo o de justificarlo. Eso sería para edificios de uso residencial vivienda, que no lo había comentado. En edificios de otro uso es un poco diferente. Nos dicen que la calificación para el indicador de consumo energético de energía primaria del edificio o la parte ampliada debe ser igual o superior a la clase B de Barcelona. O sea, la exigencia ya empieza a ser muy fuerte. Todo este giro de tuercas que nos van haciendo es para ir al horizonte del año 2020 y conseguir el 20-20-20, ¿no? Que en el año 2020 el 20%, no recuerdo cómo era, reducir la eficiencia energética en un 20% y el consumo de energía primaria al menos fuera un 20%, no me acuerdo cómo era, pero vamos, que todos estos giros de tuercas nos llevan a eso y habrá nuevas modificaciones del DB en el futuro. ¿Y el procedimiento cuál sería? Pues lo mismo, utilizar un programa de certificación o de calificación energética, obtener el valor correspondiente de mi edificio y ver si es clase B, eso es para el caso de terciarios. Pero, ¿pensáis que este edificio cumple? ¿Se ve bien lo que pone aquí? ¿Cumple? A ver, no lo podemos saber. O sea, esto de aquí no es el cumplimiento que nos están pidiendo. Recordamos que esto viene referido a emisiones de CO2 y nos están pidiendo consumo de energía primaria. Entonces tendremos que buscarlo, hay una fila de consumo de energía primaria con su calificación correspondiente en cuanto a consumo de energía primaria. Y esto es lo que tenemos que ver. No fijaros en el indicador de emisiones de CO2 porque nos dicen indicador de consumo energético de energía primaria sea tipo B. Tendremos que trastear con los datos y ver si cumple o no cumple. Puede ocurrir que mi edificio tenga pocas emisiones pero consuma mucho, ¿vale? Tenga pocas emisiones porque tiene muchas fuentes renovables pero tiene mucho consumo energético, proveniente de fuentes renovables pero mucho consumo.
Y el DB nos dice que debe incluirse como justificación en el proyecto, todos estos puntos de aquí no vamos a entrar, y que normalmente los programas nos lo dan en la salida de datos, por ejemplo Calener, yo creo que prácticamente todo viene. Después hablaremos de los programas de certificación porque hay novedades. Bueno, esta sería la justificación del H0. Veis que es muy sencilla en cuanto a la justificación en sí, compleja porque requiere la utilización de programas informáticos específicos que nos den el consumo de energía primaria. ¿Sí? Sí. No sé si después a lo mejor llega a lo que voy a preguntar, como lo editaba. Como esto está hecho para los climas, donde sí o sí tiene que haber una climatización, pero en este caso, en nuestra zona muchas veces o no se prevé nada o se prevé una preinstalación. En ese caso, dando por hecho que con el envolvente cumplimos, si después al final de la obra nos colocan en unas máquinas, yo creo que la aplicación es la misma que en calificación energética. Si tú no tienes sistemas, cuando empieces a correr el programa y a hacer simulaciones, te colocará un sistema por defecto en viviendas. O sea que va. Yo creo que sí, eso es los procedimientos reconocidos siempre lo hacen en viviendas. Y si tú no tienes nada, te colocará lo que viene esta vez. Creo que el DB ya lo especifica, creo recordar. Y te dice que será una fuente de energía determinada con un rendimiento determinado. Y eso sí lo va a hacer. Aunque no tengas, tendrás consumo debido a la instalación y consumo y emisiones. Eso es así. Igual que ha sido así desde el año... Aunque no sea necesaria. Bueno, no es que no sea necesaria, aunque no esté proyectada. Sí, pero tú ten en cuenta que no estamos simulando energéticamente edificios, estamos certificando conforme a un procedimiento normativo. Eso es como lo defienden los creadores. Y el procedimiento normativo te dice que si no hay sistema, te colocan uno por defecto y es lo que tenemos. Entonces, tú sí vas a tener instalaciones que serán las que sean por defecto y tendrás el consumo que sea. Lógicamente, si colocas instalaciones mejores, cumplirás más fácilmente. Bueno, eso era el H0, que como digo, fácil en cuanto a la justificación, difícil en cuanto al desarrollo y llegar a los valores concretos. El H1, que esto sí ya lo teníamos en el documento original, es muy parecido en algún aspecto a lo que acabamos de ver. Lo primero importante, os recordáis esto, ¿no? Esta imagen de aquí la hemos utilizado en proyectos, sobre todo al principio. Esto de aquí se acabó. La opción simplificada desaparece. Todas las hojitas de cálculo que hicisteis en su día, ya podéis guardarla en el archivo histórico. Eso desaparece, se acabaron la opción simplificada. Esto es a lo que tendemos, pero la forma de justificar va a ser diferente, no se va a utilizar líder. Se podrá a lo mejor utilizar, si no está el programa todavía desarrollado, la herramienta unificada, pero no va a ser exactamente el programa líder. ¿Dónde aplicamos la sección H1? El ámbito de aplicación es un poco diferente al H0. Puede ser que a un edificio le sea de aplicación el H1, pero no el H0. Bueno, edificio de nueva construcción, ¿sí? Y luego nos hablan de intervenciones en edificios existentes y nos dicen ampliaciones, reformas, cambios de uso. Recordamos que el H0 nos decía ampliaciones. Aquí también incluye la reforma. Y excluido del ámbito de aplicación, prácticamente lo mismo que se encontraba en el DB original. Edificios históricos, edificios profesionales con utilización inferior a 2 años, etcétera. ¿Qué es lo que me exigen ahora para cumplir la limitación de demanda? Lo que nos afecta a los elementos envolventes. Nos dicen otra vez que la demanda energética no supere un cierto valor establecido, que ahora vamos a ver cuál es. Además nos dicen que en edificios de uso residencial privado las características de los elementos envolventes no sufran descompensaciones. Eso es algo que también existía en el anterior DB y era que nos decían que al menos tuvieran cierta tramitancia para evitar que hay elementos muy buenos y otros muy malos y entre ambos cumplan como media. Entonces, para evitar descompensaciones, que todos tengan un valor a partir del cual ya se considera favorable. ¿Y cómo me lo exigen? Bueno, pues volvemos a diferenciar entre viviendas y edificios de otros usos. En viviendas, además, diferenciamos por demandas. Demandas de calefacción y demandas de refrigeración. En calefacción, la expresión que estáis viendo es muy parecida a la que hemos visto ahora mismo con el consumo. Donde aquí dice demanda, que es la D, antes nos decía consumo. Y la expresión es igual, y el procedimiento es el mismo. Una tabla, donde vamos a obtener los valores de demanda base y el factor corrector de superficie, y que dependerá de la superficie útil, la limitación de demanda dependerá de la superficie útil de mi edificio y la zona climática.
Y por otro lado, la refrigeración, que nos establece un consumo fijado, eso siempre es el mismo, para las zonas climáticas 1, 2 y 3 de verano, y otro para la zona climática 4 de verano. Si volvemos al ejemplo anterior, es igual, en el caso de la calefacción, zona climática C3, entramos en la columna C, recuperamos los valores, los introducimos en la fórmula y obtenemos el valor de demanda máximo que puede tener mi edificio. A partir de ahí no podemos demandar más energía. Utilizaríamos un programa que me dé esos valores, la demanda energética, y comparamos. En este caso, tengo 12,7, me pedían que como máximo fuese 24, en este caso cumpliría la demanda de calefacción. Pero eso no significa que cumpla, tengo que comprobar ahora la demanda de refrigeración. Y haría lo mismo. Me iría a mi programa, miraría la demanda de refrigeración, el valor que tengo y qué es lo que me piden. Y aquí hemos visto que son valores fijos. La zona climática es zona C3, me iría a las zonas 1, 2 y 3, son 15 kilovatios hora metro cuadrado año, yo tengo 16,3, incumpliría. Este edificio incumple. Cumplía la calefacción, pero incumple la refrigeración. Ahora ya está un poco más desglosado. No como el líder, que nos daba nos comparaba la demanda en global. Entonces, este edificio hay que retocarlo. Aunque lo tenga proyectado y yo piense que está terminado, hay que retocarlo porque incumple la demanda de refrigeración. Las tablas que estamos viendo aquí son tablas que también tendré que cumplir para los elementos. Es lo que habíamos comentado de las descompensaciones. Mis elementos constructivos tienen que cumplir al menos estos valores que aparecen aquí para cada zona climática. Y de esa forma evitamos las descompensaciones que comentaba. Entonces, como punto de partida, sé que mis elementos constructivos en zona climática B, los muros tienen que tener una tramitancia máxima de 1, las cubiertas y suelos con el aire de 0,65, etc. A partir de ahí, pues, estaría incumpliendo y no podría. Habrá soluciones constructivas que no cumplan y que tendremos que desechar ya a priori. Y por otro lado, introducen una novedad que es la tramitancia térmica límite de particiones interiores. Ahora también tengo que verificar que se cumplen determinadas particiones interiores. Hasta ahora todo era la envolvente térmica, lo que me separaba del exterior, del terreno, etc. Ahora tengo que comprobar particiones interiores cuando delimiten unidades de distinto uso. Por ejemplo, yo tengo una separación vertical entre vivienda y oficina, pues eso tiene una limitación, que es la que se establece aquí para esa zona climática. También si me separo de viviendas o zonas comunes, eso sí estaba recogido en el anterior DB, viviendas o cualquier uso. Y también para la medianera. En esos casos tengo que cumplir esta tabla. Pero también tengo limitación para las separaciones de igual uso. Es decir, vivienda con vivienda, oficina con oficina. En ese caso, esas particiones deben cumplir estos valores. Y tendré que comprobar elemento envolvente, separación con el exterior. ¿Sí? No, es que eso es confuso, porque hablan de misma unidad de uso, no es la misma unidad de uso a efectos del DBHR, por ejemplo. Aquí hablan de uso entendiendo el uso de la... Si no, sería imposible. Tú tienes una vivienda, otra vivienda, y ese elemento tendrá que cumplir un determinado valor. Como hay que verlo, ¿no? Hay que ver las soluciones constructivas. Si tú tienes una solución constructiva que incluya aislamiento a efectos acústicos, pues tendrás que proyectarla de forma que también te cumpla térmicamente. No se ve muy bien, pero bueno, estos valores de aquí para la zona climática alfa que no existía y para la zona climática A son menos restrictivos que el DB anterior, y lo que está en rojo son más restrictivos, son requerimientos más fuertes. Y en el resto de casos es igual. Si el edificio no es vivienda y es un edificio terciario, ¿qué ocurre? Pues aquí ya si lo estudiamos todo de forma conjunta, no nos obligan que estudiemos por un lado la calefacción y por otro la refrigeración, y nos dicen que con respecto al edificio de referencia, que es un edificio igual que el mío, pero con determinadas características, o sea, el mío lo cogen, le cambian los elementos envolventes con unos valores que vienen explicados en el DB, le quitan los espacios no habitables, bueno, se hace una transformación y me comparan con ese edificio. Entonces mi edificio tiene que ahorrar al menos los valores que aparecen aquí con respecto al edificio de referencia. Por ejemplo, una carga interna media para la zona climática 1 tiene que ahorrar un 25% con respecto al edificio de referencia. Y yo tendré que ir haciendo simulaciones hasta conseguir ese valor. Entonces estáis viendo que ya sí o sí, el que lo ha ido dejando un poquito para más adelante, tendrá que hacerlo ya. Hay que meterse en programas informáticos, en
tipo Calener o la herramienta que vamos a comentar ahora después. O cualquiera otro que nos dé estos valores, Energy Plus, Design Builder, que ahora tenemos un curso, lo que sea. Y por otro lado, aclaran un poquito mejor qué hacer en los edificios existentes. Hasta ahora el DBHE, lo que teníamos hasta ahora, no sé si recordáis aquello que decía, se aplicará a edificios existentes donde se renueven más del 25% de los elementos envolventes, afectando a más de 1000 metros útiles, algo así. Pero no te decían cómo hacerlo. Ahora sí se concreta un poco. Y por ejemplo nos dicen que hay que aplicarlo cuando un elemento sufra modificaciones en las condiciones exteriores o interiores que le afectan y eso suponga un aumento de la demanda. En ese caso, ese elemento debe adaptarse a lo que establezca el código. Bueno, un ejemplo para verlo más claro. El Hotel Monte Málaga. Tenemos unos voladizos, que son también captadores de energía fotovoltaica, y esos voladizos nos están protegiendo a las ventanas. Le produce un poco le produce sombreamiento. ¿Qué ocurre si yo esos voladizos los elimino? Pues que hay mayor soleamiento, hemos reducido el factor de sombra, o aumentado el factor de sombra, el valor, y puede ocurrir que por motivo de esa operación tenga ese edificio mayor demanda energética. Entonces, ¿qué ocurre? Nos está diciendo el DB, si volvemos a la expresión, que esas ventanas que tenemos ahí, esos elementos acristalados, deben cumplir las determinaciones que establece el código técnico, el DBHE. Porque las condiciones exteriores le han afectado, suponiendo una demanda mayor de energía. Otro caso es modificación de elementos... Sí. Pero no cuantifica esa variación, ¿no? No la cuantifica. O sea, que da igual que sea... Bueno, dice un aumento de la demanda. Efectivamente no te establece un 10%, un 5%. Te habla de que suponga un aumento de la demanda. Si te cuantifica que debes cumplir, que es el valor límite que te establece el código. Pero creo recordar que no te dice cuánto debes superarlo. O sea, en tu criterio está, si superas un 1%, lo considero despreciable o no. Pero es verdad que no te establece el valor, cuánto por encima debe ser para aplicar este concepto. Y si tú justificas que no es aplicable, ¿cómo tienes que hacerlo? Presentando el cálculo de esa variación y demostrando que esa variación... Deberías hacerlo de esa forma. Todo lo que tú tomes en consideración, justificarlo y detallarlo. ¿Que no forma parte de, perdona? Uf, ya son temas complicados. Hombre, se entiende que es una intervención tuya en tu propio edificio. No creo que lo otro es que no lo puedes controlar. Es como si tú tienes un elemento medianero y te construyen el edificio de al lado. O sea, que eso no lo tú en principio hubieses proyectado ese edificio como, o al contrario, mejor, no se puede ver mejor. Tú tienes una medianera y te abren una calle de repente, porque lo decide así una modificación del plan general, lo que sea. Tú tenías proyectado una medianera, ¿eso supone un incumplimiento? Pues sí, no cumples el valor para fachada, pero es que eso no era fachada, ahora sí es fachada. Entonces, bueno, si lo hacen en una propiedad colindante, no queda regulado qué hacer, pero entiendo que tú no lo controlas. Estás regulando el aspecto externo, sino tu intervención. Claro, es la intervención tuya en tu edificio. Otro tipo de intervención en edificio existente que se regula es la modificación de elementos constructivos. Nos dice que en obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie útil de los elementos envolventes y en las destinadas a un cambio de uso, se limitará la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, pues de forma que sea inferior al edificio de referencia, es decir, que tendremos que meter en un programa y compararme con el edificio de referencia. Ejemplo que he traído, la clínica Parque San Antonio. Ahí se hizo una renovación de las fachadas exteriores, se le puso una fachada, creo, ventilada. Entonces, eso es más del 25% de la envolvente edificatoria. Y yo tendría que compararme, es una intervención en un edificio existente, me comparo con el edificio de referencia y compruebo lo que tengo que comprobar. Y por última, la última opción es que sea un caso no recogido en el caso anterior. Por ejemplo, que no supere el 25% del elemento envolvente, yo solamente cambio la cubierta. Pues en ese caso me dicen que si cambio solo la cubierta, no me van a obligar que toda la demanda del edificio cumpla, pero sí que ese elemento concreto, la cubierta, cumpla lo que establece el DB. Esto hasta ahora el DBHE tenía muchas escapatorias, era cuestión de tener un poquito más de inventiva o menos, pero te podías escapar, ¿no?, cuando eran intervenciones en edificios existentes. Ahora ya no, ahora ya te están regulando perfectamente qué hacer en cada caso. En este caso, por ejemplo, una modificación de una cubierta, no toco los muros,
pero sí cambio las carpinterías. Pues esas carpinterías que cumplan los valores de transmitancia y permeabilidad que me establece el propio código. Y en el caso, este es un edificio que está aquí en el Paseo Marítimo, pues las ampliaciones deben cumplir como si fuese un edificio de nueva construcción y la rehabilitación lo que le afecte como intervención en edificios existentes. Esto que estáis viendo es una novedad, es la nueva herramienta integrada, es una herramienta refundida K-Learner Leader. Ya que habíamos aprendido a manejar K-Learner más o menos, pues nos la cambia. Más o menos el que sepa manejar K-Learner va a saber manejar esto. Esto todavía no lo tenemos disponible, pero va a ser una herramienta que nos va a permitir verificar el cumplimiento de las exigencias. Yo creo que estos cálculos que hemos hecho, que lo hemos puesto simplemente para ver los valores del consumo límite, de la demanda límite, todo eso te lo va a dar ya el programa. No vamos a tener que entrar por las fórmulas y buscar los datos. Simplemente poniendo superficie útil y zona climática, él nos lo va a decir. Pero conviene saber de dónde vienen los datos. Esta herramienta está en desarrollo. Esperemos que esté disponible antes de la aplicación obligatoria. Si no, no nos queda más remedio que irnos a otros programas y trabajar con los resultados. Los resultados que nos va dando. No va a ser... Entiendo que esta aplicación nos dará los resultados ya muy trabajados y lo que vamos buscando en una salida de datos que no requiera mucho trabajo. Pero que sepáis que tenemos una nueva herramienta que todavía no tiene nombre. El profesor de la Escuela de Ingenieros lo llama herramienta zapatilla, porque dice que es de andar por casa, que es muy mala. Pero no tiene nombre, la llaman herramienta unificada y también herramienta integrada. Y por finalizar vamos a ver de este DBH1 los apéndices. Las zonas climáticas cambian. Hasta ahora recordamos que calculábamos las zonas climáticas en función de la capital de provincia y la diferencia de altitud. Ahora es parecido, pero los valores son diferentes. En este caso, por ejemplo, en Málaga, que no sé por dónde está, entraríamos... A ver si lo veo por aquí mejor. No. Bueno, tendríamos la columna de zona climática de la capital de provincia y esa se mantiene hasta que nos encontremos un valor de altitud. Entonces, cuando nos encontramos un valor de altitud, tenemos que leer la zona climática que tenemos aquí de arriba. Es que no lo veo, pero... Bueno, esta, por ejemplo, la primera, ¿no? Para no perdernos. Tendríamos zona climática, parece que es de 2, ¿no? No sé, ¿lo veis vosotros mejor? De 2 de 3, bueno. Esa zona climática se mantiene para todos los municipios que se encuentre por una altitud inferior a este valor de aquí, que no sé cuál es, no lo veo. A partir de esta altitud ya somos C2, lo que nos marca la columna. Seguiríamos subiendo, seríamos C2, 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 hasta que nos encontramos a esta altitud y vuelve a haber un cambio de zona climática. Es como hay que utilizar la tabla. Pero los valores cambian. En Málaga ya no existen zonas climáticas tipo, yo creo que en ningún municipio, no sé si por el norte a lo mejor sí, tipo 1, de verano. En Málaga ya todas las zonas climáticas de verano son tipo 2 y 3, me parece. Y esto continúa conviviendo con el documento reconocido de zonas climáticas de la Junta de Andalucía, de Andalucía, que seguro que conocéis. Que se hizo un estudio específico de los municipios en Andalucía, es un documento reconocido y lo podemos seguir aplicando. En el caso de Málaga, hay un estudio específico de zonas de invierno, de verano, y tenemos un listado y lo podemos consultar directamente. Por ejemplo, Álora es zona climática B4. Como veis, no hay ningún 1 en las que se supone que la demanda de refrigeración es mínima. Como digo, esto se puede usar también como documento reconocido que es. Otra novedad es que se publican en el documento básico los perfiles de uso. Podemos consultar por tablas cuáles son las cargas internas, las temperaturas de consigna alta, la temperatura de consigna baja. Todo esto está regulado para viviendas y para edificios terciarios en función de la intensidad de uso. Entonces podemos venirnos aquí y consultarnos los perfiles de uso normalizados que utilizan los programas, o que yo que tengo que incorporar a otro programa que me dé valores de consumo y de demanda. Y la parte quizás interesante es el apéndice E, que nos habla de unos valores orientativos que te permitirían cumplir lo que establece el DBH1. Nos dice que si cumplimos determinados valores, probablemente cumplamos, aunque tampoco lo garantiza, pero seguramente cumpla. Nos dan una tabla de este tipo y nos dicen que, por ejemplo, los muros en zona climática A, aquí en Málaga, deben de disponer de una transmitancia 0,50 y eso probablemente te haga que cumpla. Y las cubiertas deberían ser, los suelos
0,53 y la cubierta 0,47. Nos dan un valor de referencia que nos va a orientar y nos dicen que probablemente cumpliendo esos valores cumplan. Estos son valores medios, o sea, de todos los muros de mi edificio, ¿no? Entonces yo puedo tener unos un poquito mejores, siempre que cumpla la límite, aquella tabla que vimos de descompensaciones. Puedo tener unos mejores, por encima de 0,50, otros peores, pero que el conjunto cumpla. Pero a nosotros no nos interesa el valor de transmitancia, nos interesa qué espesor de aislante y qué conductividad me hace falta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo lograr esos valores en una fachada. Por ejemplo, un edificio de vivienda en Alhaurín de la Torre, que es zona climática B3. Y tenemos una sección constructiva de fachada de este tipo. Vamos a suponer que es la única que hay, todas deberían cumplir el valor que nos establece. Tenemos enfoscado exterior, medio pie de ladrillo perforado y luego un trasdosado autoportante interior. Lo que me interesa es saber cuánto aislamiento me hace falta, o qué característica debe tener ese aislante para cumplir el valor que me establece la normativa. Hemos dicho que es zona climática B3, nos vendríamos a la columna B y para muros, para la fachada me dicen 0,38. Yo sé que esa fachada que yo he proyectado debe cumplir 0,38 para más o menos cumplir las limitaciones de energía, de limitación de demanda. Si volvemos a la sección constructiva, la transmitancia de mi elemento, esto lo he sacado del catálogo de elementos constructivos, nos dicen que es esta fórmula de aquí. 1 partido 0,57 más el valor del aislamiento térmico. Pues lo que vamos a hacer es igualar esa expresión a 0,38, que es lo que voy buscando. Y con ello determinar la resistencia térmica del aislante, el RAT. Igualo las expresiones y despejo RAT, resistencia térmica del aislante. Me dice que para que esa sección constructiva cumpla el 0,38, el aislante, sea el que sea, tiene que tener una resistencia térmica de 2,10. He dicho sea el que sea, vamos a buscar uno concreto. Vamos a suponer que lo que tenemos es una lana mineral, pues vamos a buscar una lana mineral que cumpla eso. Entonces sabemos que la expresión de la resistencia térmica es el espesor de un material partido su conductividad. Y ya puedo jugar yo con el espesor o con la conductividad. Vamos a fijarlo en 6 centímetros, conozco el valor de la resistencia y despejo la conductividad que me hace falta. Y en este caso necesitaría una conductividad de 0,028. Esa solución constructiva para cumplir debe tener un aislamiento térmico de 0,06 metros, de 6 centímetros, con esa conductividad ahí. Pero puedo aumentar el espesor y la conductividad podría ser un poquito mayor. Con este criterio hemos hecho un pequeño estudio y hemos estudiado las fachadas que están incluidas en el catálogo de elementos constructivos y hemos sacado unos valores mínimos y unos valores medios. Y lo hemos hecho por zonas climáticas. Vamos a centrarnos en esta para explicar. Aquí veis una zona climática, la zona climática A, y veis una línea en color rojo y una línea en color verde. La línea en color rojo es el grupo de fachadas peores que hay dentro de ese catálogo. Hemos cogido las fachadas peores y hemos visto que en esa zona climática al menos deben tener 4 centímetros de espesor. ¿Por qué 4 centímetros? Porque conductividades inferiores a 0,024 las hemos desechado, porque es difícil de encontrar en el mercado y en el catálogo veis que hay elementos, pero bueno, lo habitual es a partir de 0,024. Entonces, el grupo de fachadas peores incumplen si se le pone un valor inferior a 4 centímetros. Y el grupo de fachadas normales, medias, a partir de 3 centímetros en esta zona climática cumpliría. En esta recta lo que hacemos es relacionar el espesor con la conductividad necesaria. Bueno, entonces yo digo, si coloco 7 centímetros, pues con un elemento que tenga 0,046 cumplo. Hemos hecho un pequeño estudio y lo vamos a concretar. Vamos a elaborar una nota técnica en la que vamos a estudiar elementos constructivos concretos, lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Vamos a coger, aquí traigo dos casos concretos, una cubierta plana y una fachada típica. En este caso, esta fachada, hemos estudiado para zonas climáticas cuál es el valor mínimo para cumplir eso que nos pide el código técnico o que nos recomienda el código técnico. Entonces, esta fachada en zona climática es una fachada enfoscado, ladrillo perforado, cámara de aire, aislante térmico, tabicón y el lucido interior, una fachada muy normal. En zona climática A necesita 4 centímetros, en zona climática B 5, en zona climática C 7 y en la D y en la E 8. Ya son espesores. Nos hemos ido al valor mínimo, es decir, con esto necesitarías una conductividad muy baja. O sea, con esto sí vas a encontrar un material en el mercado que cumpla. Si pones uno con
No, es que esto ya está estudiado para el caso concreto. O sea que esto te está relacionando ya que como mínimo debes poner 4 centímetros. Y en el caso de la cubierta plana, con forjado de reticular de bovedilla de hormigón, pues veis que los espesores sí son importantes. En zona climática A tenemos 5, que puede ser un valor habitual, pero en zona climática B nos vamos a 7, en C y D nos vamos a 10, y en zona climática E, que en la provincia de Málaga no existe, pero en zona climática E nos tendríamos que ir a 12 centímetros. Esto lo vamos a hacer para las soluciones más habituales y lo vamos a publicar y disponer en la web, porque cuando afrontas un proyecto y hay un cambio normativo, al principio no sabemos, no tenemos referencia, y también para cuando trabajáis en una zona climática concreta y os cambian de zona climática, pues también tener esa referencia y saber a partir de qué valor tenéis que empezar a trabajar. Bueno, estos son los cambios fundamentales de HE0, que es nuevo, y el HE1. El HE2 no tiene novedades, nos remite al RITE con todas sus modificaciones que ha tenido desde su entrada en vigor. Sí. Pero en la práctica, la exigencia está aumentada sobre el aislamiento. Yo creo que sí. Yo hice la comparación con los valores de tramitancia límite y se aumenta seguro. ¿Para la zona climática te refieres la o...? Para la A se aumenta, se quedan, hemos visto para una fachada de esta típica 4 centímetros. Yo creo que antes con 3 cumplía. Se solía poner 3 centímetros. Con 4, ahora hace falta 4 para esa fachada concreta. ¿Sí? Vale, perdón, menos mal que me lo has recordado. El nuevo DBH no habla de documentos reconocidos, ni programas de referencia. Habla de estimación del consumo, programas informáticos, etcétera, pero no habla de un documento reconocido o de un programa informático de referencia. Eso parece que deja la puerta abierta a otros programas tipo Design Builder, Energy Plus. Bueno, es lo mismo, ¿no? Utilizan el mismo motor. Lo que pasa es que tú tienes que adaptarte a lo que te establece el DB, incorporarle los perfiles normalizados de funcionamiento, los elementos de... etcétera. Pero parece que deja la puerta abierta a otros programas informáticos, siempre y cuando se justifique en el proyecto los valores obtenidos. ¿Alguna pregunta de estas secciones? Bueno, pues Cristina va a explicar el resto del documento, que también tiene cambios importantes. Bueno, como ha comentado antes Fernando, respecto al HE2 nos quedamos como estábamos, nos remite directamente al RITE. En cuanto al HE3, HE4 y HE5, que son los que yo voy a comentar, sí quería comentaros que en estos casos las modificaciones son mucho más puntuales, no son modificaciones tan globales, tan estructurales como las que ha comentado Fernando. Así que durante la exposición no quiero ser demasiado pesada, hilando fino. Como la documentación os la vamos a dejar, la vais a tener disponible, voy a intentar entrar en los aspectos que son más importantes. Bueno, en cuanto al HE3, la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, se amplía el campo de aplicación de ámbito de aplicación obligatoria. En este caso, pues vamos a ver que, por supuesto, como lo teníamos antes, en edificios de nueva construcción y en intervención en edificios existentes vamos a tener que aplicarlo. En el caso de la intervención en edificios existentes, habla de reformas y ampliaciones. El concepto de rehabilitación no aparece como ese término como tal en todo el documento H modificado, porque como sabéis, con la ley de las 3R se ha definido el concepto de intervención en los edificios y los legisladores tratan de utilizar los términos reforma o intervenciones y no utilizar el término ampliación. En los casos de reforma y ampliaciones, pues cuando la superficie útil total sea superior a 1000 metros cuadrados y se renueve más del 25% de la superficie iluminada, será de aplicación. Esto viene a ser similar a lo que teníamos antes. La novedad viene en que lo vamos a tener que aplicar siempre que tengamos cambio de uso, y cuando renovemos o ampliemos una parte de la instalación habrá que adecuar esa parte a los valores que se exijan de eficiencia energética de la instalación. En cuanto a lo excluido, viene a ser similar a lo que teníamos y a lo que regula también en la parte general el documento. ¿Qué es lo que nos van a exigir? Pues primero nos van a exigir un valor límite para la eficiencia energética de la instalación de iluminación, igual que nos exigía antes. Como novedad, comentaros que para ese valor, si os acordáis de la tabla anterior,
la tabla por zonas de actividad diferenciada, donde daba los valores límites de eficiencia energética de la instalación, distinguía entre los conceptos de grupo, el grupo no representativo y grupo representativo. Pues con la nueva reglamentación solo existe una única tabla, se ha simplificado, y los valores se han modificado. Los valores se han modificado siendo más restrictivos aproximadamente en un 20%. O sea, luego podéis ver aquí comparativo, los valores en general son todos inferiores, los que se exigen actualmente, que los que teníamos en la reglamentación anterior. Hemos hecho un pequeño ejemplo para poner un estado de lugar de estos conceptos, y es el ejemplo de una propuesta de proyecto de iluminación de lo que sería el salón de actos del colegio. Bueno, tenemos por una parte las dimensiones del salón de actos, con una superficie total de 57,96 metros cuadrados, y la propuesta pues plantea situar en uno de los laterales, bueno, en uno de los laterales tenemos el escenario, y la distribución de los asientos se realizan dos grupos que forman un pasillo intermedio. Aunque existen ventanales, como siempre tenemos las contraventanas cerradas, vamos a considerar que no hay aporte de luz natural. Bueno, pues para realizar este proyecto de iluminación, como se trata de una reforma de una instalación de un local vinculado a un edificio de uso administrativo, pues serán de aplicación las disposiciones establecidas en la sección del HE3, como hemos visto antes. Vamos a comprobar que para la reforma, que sería la del salón de actos, cumplimos con las exigencias. Como el uso que le estamos dando habitualmente a este salón de actos se asimila más a un uso docente o de aulas, nos hemos ido a uso docente aulas, y el valor límite de eficiencia de la instalación es 3,5. Con la anterior normativa, ese valor antes era de 4. Como he comentado, algo menos restrictivo que el actual. Para poder realizar el cálculo, necesitamos recurrir pues, a una norma UNE, a la norma UNE 12.464, que es la que establece los parámetros límites, de los valores límites de iluminación para las zonas de trabajo. Y de ahí pues obtendríamos que necesitamos para un aula, necesitaríamos una iluminancia media horizontal mantenida de 500 lux, una iluminancia mínima, que está regulada en el DBSU4, de 100, antes estaba regulada en 50, un índice de deslumbramiento unificado de 19 y un índice de rendimiento de color de 80. Además, nos dice que la iluminación debería ser controlada. Y hacemos una propuesta de iluminación, bueno, con una instalación compuesta por luminaria, en este caso luminaria Philips, para albergar tubos fluorescentes de 58 vatios, disponiéndose en total 8 luminarias, repartidas de manera homogénea, y de forma alternativa, sobre el escenario y en el lateral de la sala, se dispondrían unos downlights. Bueno, pues las referencias de las luminarias y lámparas que se han utilizado, y del sistema de regulación y control necesario. Obligatoriamente necesitaríamos entrar en un programa de cálculo. No tenemos programas de cálculo que sean documentos reconocidos. En este caso se ha hecho con el programa Dialux 4.5, y introduciendo los datos en el programa, pues obtendríamos un valor de iluminancia media, en este caso 716 lux, y una potencia total del conjunto, en este caso de 1574,80 vatios. La normativa, hemos visto antes que me exigía una iluminancia media, según la norma UNE, que he comentado antes, de 500 lux, por lo tanto cumpliría. Y respecto a la potencia, es una de las novedades de este DB, yo aquí he hecho una pequeña trampa, nos va a exigir un valor límite de la potencia instalada en el edificio. Yo lo he reducido al local, que no está bien hecho, pero un poco por poner un ejemplo. En el caso de un edificio docente, esa limitación de potencia es de 15 vatios metro cuadrado. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues ya teniendo todos esos datos, entramos en la fórmula de cálculo del valor de la eficiencia y comprobamos que para nuestro edificio tenemos la potencia instalada, tenemos la superficie y la iluminancia media horizontal, nos da un valor de la eficiencia de 2,5, por debajo de 3,5, y por lo tanto cumpliría la propuesta que hemos hecho del proyecto de iluminación que hemos hecho del local. Esto es una de las novedades que plantea esta sección del DBHE. Nos va a regular la potencia instalada en iluminación en el edificio, en el conjunto del edificio, teniendo en cuenta la potencia de las lámparas y los equipos auxiliares, y no pueden superar los valores que se regulan en esta tabla, la tabla 2.2, en función del uso del edificio.
Bueno, aquí yo había marcado el docente porque para el ejemplo había considerado esto como aula. En realidad, si estuviéramos hablando del colegio, pues hablaríamos de un uso administrativo y tendríamos una potencia máxima inferior, tendríamos una potencia máxima de 12 vatios metro cuadrado. ¿Qué más nos va a exigir? Bueno, pues nos exige unos sistemas de control y regulación que ya nos exigía el anterior DB, y lo que sí que ocurre es que en este caso los sistemas de regulación y control son algo más específicos, algo más completos. Entre otras cosas, pues nos pide que tenga un sistema de encendido por horario centralizado en cada cuarto eléctrico. Y respecto a la iluminación natural, al aprovechamiento de la luz natural, también hay algunos cambios y es más exigente. En este caso, nos va a exigir que en las habitaciones que tengan menos de 6 metros cuadrados de profundidad, las luminarias tengan un sensor para captar, no entrar en funcionamiento cuando se siente luz natural. Y en el caso de habitaciones mayores, de estancias mayores, la primera línea, o sea, las líneas de luminaria hasta 5 metros de la ventana, situadas hasta 5 metros de la ventana, también tienen que disponer de esos sensores. Antes nos hablaban hasta 3 metros de la ventana. Los casos en los que hay que aplicar las exigencias de iluminación natural, del aporte de iluminación natural, no han cambiado, son los mismos que teníamos antes, que os recuerdo pues que están excluidas de cumplir estas exigencias las zonas comunes en edificios residenciales, las habitaciones de hospital, las habitaciones de hoteles, hostales y las tiendas y el pequeño comercio. Eso no ha cambiado. En general, como veis, lo que va siendo es un poquito más restrictivo porque va a perseguir, como veremos en el resumen final, pues unas estimaciones de ahorro en base a estas nuevas medidas de en torno a un 20%. Ya hilando un poco más fino, cuando entramos en cómo tenemos que tener en cuenta la iluminación natural en edificios que tienen cerramiento acristalado al exterior o patios, ahí no hay cambios significativos. Sí hemos detectado que hay un cambio en una definición del concepto de transmisión luminosa en los casos en los que las zonas cuentan con cerramientos cristalados a patios o atrios que estén cubiertos. Y en ese caso, pues en esta definición, si os acordáis de esta fórmula, el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio era la relación entre el área de acristalamiento de la ventana y un concepto A, que en esta sección del DB aparece definido como el área total de las superficies interiores del local, suelo más techo más paredes más ventanas en metros cuadrados. Y antes ese concepto A estaba definido como el área total de las fachadas con ventanas al patio. Es una puntualización, una modificación que hace a la hora de considerar ese coeficiente. ¿Cómo me va a pedir que verifique y justifique esas exigencias? Pues por una parte, el procedimiento de verificación es similar al que hemos aplicado hasta ahora. La única novedad, como os comentaba antes, estaría en el punto B, que aparece aquí reflejado, que es el que se refiere que aquí tenemos que calcular el valor de la potencia instalada en el edificio y comprobar que cumple con el valor límite consignado en la tabla 2.2, que es la que os he mostrado antes, en función del uso. Y también va a aparecer en el propio texto de la normativa cómo se justifica ese cumplimiento en proyecto. Eso creo que aparece en todas las secciones del nuevo DBH muy específicamente. En general es el mismo contenido que teníamos reflejado antes, y la novedad es la que se refiere pues a los aspectos relativos al global del edificio, donde nos va a pedir que en el proyecto reflejemos la potencia total instalada, la superficie total iluminada del edificio y la relación entre esa potencia total instalada y la superficie iluminada, que es ese valor límite que tenemos que comprobar que cumple. Y después, relativo a la zona, pues los valores que necesitamos, los parámetros que necesitamos considerar para poder calcular conforme a este DB. Pues el índice de local, que sabéis que depende de las superficies, de las dimensiones del local, el número de puntos que consideremos en el proyecto, el factor de mantenimiento, la iluminancia media horizontal mantenida, el índice de deslumbramiento unificado, los índices de rendimiento de color. Estos parámetros son los que os comentaba que tenemos que recurrir a la norma UNE para, en función del uso, de la actividad, determinar cuál es el parámetro con el que tengo que realizar los cálculos. Y bueno, por último, no cambia, se debe de justificar en la memoria el sistema de control y regulación que le corresponda. Bueno, lo que os estaba comentando antes, los datos previos que necesitamos para hacer el cálculo,
Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del proyecto y a efecto de cumplimiento de la exigencia de esta sección se consideran como aceptables los valores establecidos en la norma UNE 12.464, que es la de lugares de trabajo, la que os comentaba al principio, y en la norma UNE 12.193, que son los espacios deportivos. Y el método de cálculo tiene que estar descrito en la memoria del proyecto. Los parámetros de la A a la D que tenéis reflejados en la diapositiva no cambian, ya los teníamos con el DBH3 anterior, y si tenemos como novedad que hay que obtener el valor de la potencia total instalada para poder justificar el cumplimiento de esa nueva exigencia. Nos dice que el método de cálculo se puede formalizar o bien manualmente o a través de algún programa informático. Los programas informáticos se podrán establecer como documentos reconocidos, pero hasta la fecha no tenemos constancia de que exista ningún programa informático para el cálculo de la iluminación que sea documento reconocido. Y en cuanto a las condiciones de mantenimiento y conservación, no hay cambios respecto a lo que estaba regulado, y los apéndices, pues el apéndice terminología no aparece ningún tipo de cambio, y sí desaparece el apéndice B, que es donde hacía referencia a las normas de referencia, que ahora es que aparecen en el propio articulado, o sea que realmente no hay ningún cambio significativo. Las consecuencias energéticas de estas nuevas exigencias, pues, como resumen un poco de esta sección, pues los valores de límite de la eficiencia energética de la instalación se han reducido una media del 20%, como habéis visto en la tabla comparativa, y junto con los nuevos límites de potencia máxima instalada para cada edificio, pues se estima que van a dar lugar a una reducción de la demanda de la energía eléctrica para iluminación respecto al HE3 anterior en torno a un 30%. Si a eso le sumamos el aumento en las exigencias tecnológicas de los sistemas de control, junto con el incremento de luminarias que van a estar reguladas según el aporte de luz natural, que como os decía antes, pues antes pasábamos a tener que regular hasta 3 metros de la fachada donde teníamos las ventanas, ahora pasamos a 5, pues va a suponer un incremento en el ahorro en torno a un 10% en ciertos edificios, claro, los que les son de aplicación esas medidas, respecto a lo que teníamos anteriormente. Esto que os ha explicado Cristina, aunque lo hemos hecho en el orden del deber, es lo que os comentaba al principio. Entiendo que esto hay que justificarlo antes, porque tenemos que calcular una instalación con unas condiciones concretas, de la que vamos a obtener una potencia vatio metro cuadrado y un VEI, el valor de eficiencia energética. Eso luego nos lo van a pedir en los programas de certificación, y entiendo que hará falta para la justificación del HE0. Entonces, aunque lo hemos explicado después, este debe ser un paso previo a esa justificación del HE0, que es el primer documento que existe, que le podían haber puesto HE6 y hacerlo al final, que sería lo lógico. Pero todo lo que está explicando la Cristina interviene ya de forma directa y de forma previa para el consumo junto con la demanda y lo que vamos a ver ahora también, el H4, H5. ¿Perdón? En zonas comunes, ¿no? Claro, en zonas comunes de viviendas sí, igual que teníamos antes. Perdón. Depende del edificio. Si es un edificio de uso terciario, el consumo energético correspondiente a la iluminación va a ser determinante. En residencial vivienda es que no conocemos todavía la herramienta. La herramienta se supone que también hay, por lo menos la imagen que tenemos disponible en la web, si lo buscas en alguna otra presentación, un icono que pone cumplimiento H0, H3, H4, H5. No sabemos hasta dónde va a llegar ese cumplimiento del H3, la verificación, y si va a entrar al cumplimiento de las zonas comunes de vivienda. Pero por el procedimiento en sí, yo entiendo que en vivienda no habrá que justificar la iluminación. O sea, no va a intervenir en el consumo total del edificio al considerarse despreciable con respecto a otros elementos, otros sistemas. Pero eso lo veremos cuando esté la herramienta disponible. Yo creo que no, igual que el procedimiento de calificación, no afectará en vivienda. ¿Puede servir por defecto para una cantidad X? Bueno, sí, en los perfiles de uso puedes ver que hay carga por iluminación, tanto, pero viene como carga, no viene como emisiones. O sea, yo creo que no se considera efectos de las emisiones que produce y del consumo, pero sí como carga térmica, y viene unos vatios metro cuadrado en los perfiles de uso normalizados en viviendas.
Bueno, y entramos ya en los documentos HE4 y HE5. Estos documentos, en general, la modificación que se ha hecho sobre ellos, pues intentan actualizarlos, simplificarlos y flexibilizar las exigencias que existen ahora mismo. En general, el ámbito de aplicación del DBHE4 se ha ampliado, en el sentido de que, si os acordáis de la sección del ámbito de aplicación que hasta ahora hemos tenido, pues el tema de la instalación de la contribución solar mínima para agua caliente sanitaria era aplicable a edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios de cualquier uso en los que existiera una demanda de agua caliente sanitaria o la climatización de una piscina cubierta. Y además, esa contribución solar se podía disminuir en algunos casos. Ahora, si veis, las bases de aplicación en cualquier edificio de nueva construcción y en intervención de edificios existentes, siempre que se reforme íntegramente el edificio o la instalación térmica, también si hay un cambio de uso, si la demanda es superior a 50 litros día, que eso es muy básico, y en ampliaciones e intervenciones en edificios existentes con una demanda inicial superior a 500 litros día que supongan un incremento superior al 50% de esa demanda inicial. Para las climatizaciones de piscinas pues queda básicamente igual, en piscinas cubiertas nuevas, en piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación térmica o una piscina descubierta que se vaya a convertir en una piscina cubierta. No estoy viendo en ningún caso las legalizaciones, el ámbito de aplicación sí entra ninguno de los que hemos visto. Es que el concepto de legalización no aparece como tal. Tú ten en cuenta que el código técnico se desarrolla porque lo habla la LOE, y la LOE no se habla del concepto de legalización, se habla de proyecto y se entiende que todo es perfecto y que no hay legalizaciones. Por eso hay quien defiende que a una legalización no le da aplicación el código, porque no viene regulada por la LOE, que la LOE regula proyectos. Nosotros el criterio que tenemos es que una edificación construida ilegalmente no debe tener menores prestaciones que una construida legalmente, y la asimilamos a una edificación de nueva construcción y debería cumplir lo mismo. Pero es cierto que hay quien defiende otra cosa y tampoco le falta razón. Pero bueno, colegialmente el criterio que se sigue ahora mismo es una legalización, a todos los efectos es como una edificación de nueva planta y tendrá que justificar las cosas a posteriori, con lo cual no vas a cumplir nada. Es el gran problema de la legalización. Bueno, como os comentaba antes, con el anterior DB, en alguna serie de casos justificados se podía reducir la contribución solar mínima. Como novedad, con esta modificación no se permite reducir la contribución solar en ningún caso. Lo que sí hace es definir cómo la podemos sustituir, parcial o totalmente, por otras instalaciones alternativas. Y dice específicamente cómo se debe de hacer. Es una novedad respecto a lo que teníamos anterior. Y nos va a decir, entre otras cosas, pues que las emisiones de CO2 de esa solución alternativa sean menores a lo que sería si utilizáramos la contribución solar. Perdón un momento, hay un documento que si habéis entrado alguna vez en la página del Ministerio, normalmente tienen documentos que pone informativos, documentos o proyectos de documentos reconocidos. Hay un documento que está ahora mismo en fase de reconocimiento y habla de las bombas de calor. Entonces, con ese documento lo que nos van a establecer es qué parte de la bomba de calor se puede considerar energía renovable, porque es una fuente renovable, estamos quitándole energía al medio ambiente con aerotermia, con geotermia, con lo que sea. Y eso nos va a servir para justificar lo que acaba de comentar Cristina. Si parte de esa bomba de calor se puede considerar como fuente renovable, podríamos ver qué emisiones le corresponden y justificar que una bomba de calor es una fuente renovable a efectos de sustitución de esos captadores de calor. Bueno, ¿qué nos va a exigir? Bueno, nos va a exigir una contribución mínima de energía solar. La contribución solar mínima anual la define como la fracción entre los valores anuales de energía solar aportada, exigida y la demanda energética anual de agua caliente sanitaria, o bien para agua caliente sanitaria o bien para climatización de piscina cubierta. Y sí nos aclara que en el caso de ampliaciones en edificios existentes contemplados en el punto 1b del apartado 1, la contribución solar mínima solo afectaría al incremento de la demanda de aguas calientes sanitarias sobre la demanda inicial. Este apartado es el que se refiere a ampliaciones o intervenciones no cubiertas en el punto anterior, que son las generales, cuando son edificios existentes con una demanda inicial superior a 5.000 litros día, donde la reforma suponga un incremento superior al 50% de esa demanda inicial. En ese caso, la consideración que tenemos que hacer
de contribución solar afecta solamente al incremento, no al total de lo que está demandando el edificio. Bueno, esa contribución solar mínima aparece tabulada para una temperatura de referencia del agua de 60 grados para distintas zonas climáticas. Como novedad, os comento que en este nuevo DBH4 solo aparece una tabla, la tabla 2.1. No considera ya las distintas fuentes de energía de apoyo. Si os acordáis, en la sección anterior, en el anterior HE4, aparecía un cuadro que era la contribución solar mínima en el caso de efecto Joule. Ya eso no aparece. Esas restricciones de uso de energía por efecto Joule están recogidas, están contempladas en el RITE y lo han eliminado porque obligaba a grandes coberturas en zonas donde había poca radiación. Bueno, aquí tenemos un comparativo entre las exigencias que nos hacía la anterior sección HE4 y la nueva. Si os fijáis, la nueva simplifica, como os comentaba al principio, y agrupa, no hace tantos intervalos como teníamos en la anterior. En las zonas climáticas 1 y 2 prácticamente no hay cambios. A partir de las demandas más elevadas exige algo menos de contribución solar, y solamente hay dos casos en las demandas más pequeñas, en la zona climática 2, donde hay un ligero incremento en la demanda de contribución solar. Las variaciones, como veis, están en torno al 20 o al 25% inferiores, y solamente hay un caso en el que hay un 10% de exigencia mayor. Bueno, estos valores se han obtenido a partir de unos estudios estadísticos, donde en función de la fracción solar, del uso de la superficie de captación, pues en distintos estudios que se han ido realizando, pues se ha observado que a partir de superficie de captación de 300 metros cuadrados, pues la fracción solar no aumentaba. Y un estudio del valor, el VAN, el valor actual neto de esas intervenciones, en función del porcentaje de cobertura solar del calor. Y se supone que han optimizado esos valores y de ahí vienen esos nuevos parámetros de contribución solar. Como veis en el dato de la rentabilidad, pues hasta el 70% de cobertura solar, la rentabilidad de las intervenciones son muy elevadas, pero a partir de ahí ya empieza a descender la rentabilidad. En el caso de las contribuciones solares para la climatización de piscinas cubiertas no hay ningún cambio, la tabla se mantiene exactamente igual. Y en cuanto a cómo se exige, pues la determinación de las exigencias en el caso de protección contra sobrecalentamientos, que era uno de los apartados que estaban regulados en la normativa, aquí vamos a ver que se describen en general todas las soluciones con una mayor especificidad, con un nivel más claro de concreción. En cuanto a pérdidas por orientación, inclinación y sombra, no hay ningún cambio, se mantiene exactamente igual el articulado y las tablas, los valores tabulados. Lo mismo, pérdidas por orientación, inclinación y sombra, sigue todo igual. Y sí hay, de nuevo, cambios en los sistemas de medida de la energía suministrada. Pues la principal novedad es que nos va a pedir que el diseño de sistema de contabilización de energía y de control debe permitir al usuario de la instalación comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento de la instalación, de manera que éste pueda controlar diariamente la producción de la instalación. O sea que el usuario debe de poder comprobar, mediante el sistema de medida que tiene en su instalación, cuánto produce su sistema de contribución solar. En el caso de viviendas, nos dice que esta visualización podrá ser verificada de forma centralizada, de forma que sea un encargado del edificio de viviendas quien se ocupe de hacer esas comprobaciones. En cuanto a otros aspectos, como los sistemas de acumulación solar y las conexiones de estos sistemas a la generación auxiliar, ahí se han simplificado en general la definición de los requisitos. ¿Qué tenemos que hacer para verificar y justificar las exigencias de este deber?
En general, aquí no hay cambios respecto al anterior DB, aunque sí que me especifica con claridad qué justificación debo aportar en el proyecto para el cumplimiento de la exigencia. Entonces me va a pedir, por una parte, que verifique la contribución solar mínima. Una vez que tenga la contribución solar mínima, diseñe y dimensione la instalación, obtenga las pérdidas límites por orientación, inclinación y sombra y justifique el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. Y en el proyecto voy a tener que incluir en la documentación del proyecto la zona climática según la radiación solar global media diaria del emplazamiento, la contribución solar mínima exigida y la demanda de agua caliente sanitaria anual. Cuando esa demanda yo haya decidido satisfacerla mediante una instalación solar térmica, que es la que está regulando este DB, pues además tendré que incluir las características y dimensionado de esa instalación, la contribución solar anual alcanzada y un plan de vigilancia y mantenimiento de la instalación. Cuando todo o parte de esa demanda hayamos decidido que la vamos a cubrir con otra instalación alternativa, la tenemos que justificar y este DB nos dice en los apartados 4 y 5 del punto 221 exactamente cómo hay que hacerlo, que eso es una de las novedades. El anterior DB, si os acordáis, decía que podíamos sustituir total o parcialmente, y en algunos casos incluso se podía eliminar esa contribución utilizando medidas alternativas, pero nunca nos decía qué características tenéis que tener ni cómo lo justificábamos. Ahora sí nos lo va a decir. Bueno, para el cálculo de la demanda, para valorar la demanda vamos a tomar los valores unitarios que aparecen en la tabla 4.1 de la norma. Para otros usos nos dice que tenemos que tomar valores contrastados por la experiencia o recogidos en fuentes de reconocida solvencia. Como novedad en esta tabla se incluyen nuevos usos y se modifican en algunos casos los valores de las demandas. Por ejemplo, si os fijáis, en esta tabla aparece vivienda con una demanda litros día de 28 litros días por persona, pero no aparece, como aparecía antes, el edificio multifamiliar, que sí aparecía antes. Ahora vamos a ver por qué lo hace así. Si continuamos con el cálculo de la demanda, para el caso del uso residencial, si os acordáis, una vez que teníamos la demanda por persona, teníamos que saber la ocupación del edificio que estábamos diseñando y para eso teníamos una tabla que en función del número de dormitorios para las viviendas me iba a decir la ocupación. Bueno, esta tabla no ha cambiado, es la misma que teníamos en la anterior y sí que hay una novedad y es que aparece el concepto del factor de centralización en la tabla 4.3. En función del número de viviendas, esto lo recoge para el caso de edificios de viviendas multifamiliares, pues vamos a utilizar un factor de centralización correspondiente al número de viviendas del edificio que se multiplicará por la demanda diaria de agua caliente sanitaria a 60 grados. Perdón. Bueno, otro dato que necesitamos para calcular la contribución solar es conocer la zona climática en la que está ubicado nuestro edificio. Pues bien, las zonas climáticas se recogen en la tabla 4.4, que es exactamente la misma tabla que teníamos en la anterior normativa, la tabla de radiación solar global media diaria anual. Para conocer en qué zona estamos, tenemos que saber cuál es esa radiación solar global media. En el DBH4 anterior teníamos una figura 3.1 y una tabla 3.3 que os recuerdo que era el mapa y el listado de municipios. Pues se han eliminado del nuevo DB. Y ahora nos pide que para los datos de radiación solar global media diaria anual nos vayamos al Atlas de Radiación Solar de España utilizando los datos SAT de clima de UMETSAT. Bueno, esto es un informe realizado por la Agencia Estatal de Meteorología que se publicó en el año 2012, aunque los datos con los que está preparados son datos correspondientes al periodo 1983-2005. El documento lo vamos a colgar en la página web. Es un documento más documento de investigación, más trabajo científico que un documento de usuario como a nivel profesional, pero bueno, a efectos de lo que nos ocupa, os vamos a enseñar cómo lo hemos hecho. Incluye una serie de tablas y en concreto las tablas solamente se refieren a capitales de provincia, no aparecen recogidos los municipios y en esas tablas pues vamos a obtener el valor
de la radiación solar global media. Lo que pasa es que aparecen cientos de tablas y hay que saber encontrar cuál es la tabla en la que aparece la radiación solar global media, porque son muchísimos datos estadísticos, porque está hecho como un informe que justifica esas tablas, digamos, resumen. Bueno, hemos hecho dos ejemplos para calcular la contribución solar mínima que exige el H4 actual, y lo hemos comparado con lo que nos exigían antes, para hacernos una referencia de magnitud, de un orden de magnitud. El primer ejemplo que vamos a ver sería, vamos a determinar la demanda de agua caliente, bueno, la contribución solar mínima en una vivienda en Ronda con 4 dormitorios. Pues lo primero que hacemos es, con el nuevo DB, lo primero que hacemos es determinar la demanda de agua caliente sanitaria anual. Nos vamos a la tabla 4.1, estamos en uso vivienda y la demanda es de 28 litros día por persona. Tenemos una vivienda de 4 dormitorios, nos vamos a la tabla 4.2, para una vivienda de 4 dormitorios la ocupación son 5 personas. Con lo cual nos sale una demanda día de 140 litros por día, una demanda anual de 51.100 litros. Para determinar la zona climática, lo que os comentaba antes, nos vamos a ir a las tablas donde aparece la radiación solar global media del Atlas de Radiación Solar. Bueno, pues en esa tabla buscamos Málaga y nos da como parámetro 5,2 kilovatios hora metro cuadrado. Nos vamos a la tabla 4.4 y nos aparece que Málaga capital, pero que es el único dato que tenemos para toda la provincia, es zona 5. Con lo cual hay un cambio respecto a la anterior normativa, porque si os acordáis del anejo donde aparecía la tabla de municipios y el mapa de España con las zonas de radiación solar, éramos zona 4, tanto en Málaga como en todos los municipios de Málaga. Ahora hemos saltado a zona 5. Yo creo que hemos sido zona 5 siempre, porque el valor límite no ha cambiado. Pues seguimos con nuestro ejemplo. Ya tenemos que nuestra demanda diaria es de 140 litros día. Nos vamos a la tabla 2.1, estamos en zona 5, nos moveríamos en la primera fila y zona 5, última columna, nos está pidiendo una contribución solar mínima de un 60%. Con lo cual calculamos sobre la contribución la demanda anual que teníamos y nos sale que la contribución solar anual que nos pide para esta vivienda sería de 30.660 litros. Y ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con el H4 anterior. Bueno, estamos en Ronda con una vivienda de 4 dormitorios. En este caso tenemos una demanda de agua caliente sanitaria día de 30 litros por día por persona. Vivienda de 4 dormitorios, número de personas 6. La demanda por día 180 litros día, la demanda anual 87.600 litros. Vamos a determinar la zona climática y si nos vamos a la tabla 3.2 y a la figura 3.1 de la normativa anterior, estábamos, en este caso sí teníamos el municipio, teníamos Ronda, estábamos en zona climática 4, aunque si os fijáis todos los municipios de Málaga son 4, bueno, eran 4. Y nos vamos a nuestras tablas, las que habéis estado usando hasta ahora, de contribución solar mínima exigida. Teníamos dos tablas, una que era el caso general y otra era cuando teníamos en consideración el efecto Joule. Cuando estábamos en el caso general, en el ejemplo que estamos haciendo, estamos en la primera fila, en el caso general me exige unas contribuciones desde el 60%, similar al que me acaba de salir con la nueva normativa, y en efecto Joule me exige el 70%. Hemos hecho los cálculos y nos sale una contribución solar anual de 52.560 litros si consideramos el caso general o 61.320 litros si consideramos el efecto Joule. Con lo cual, resumiendo, para este ejemplo de vivienda unifamiliar, pues hemos observado que la modificación del DBH4 supone una demanda de contribución solar anual alrededor de un 40 a un 50% menores a las que se exigían con el anterior. Para el caso de la vivienda unifamiliar es menos exigente. Ahora hemos hecho otro ejemplo. Perdón. Pero con un edificio plurifamiliar. En este caso lo hemos ubicado en Estepona, un edificio de 24 viviendas,
6 viviendas de 4 dormitorios, 12 viviendas de 3 dormitorios y 6 viviendas de 2 dormitorios. Pues con esta nueva normativa tendríamos una demanda de 28 litros días por persona. Vamos a calcular la ocupación, nos vamos a la tabla 4.2, en función del número de dormitorios tenemos la ocupación de cada una de esas viviendas y obtenemos que la ocupación para ese... Uy. Bueno, obtenemos que la ocupación del edificio es de 96 personas según la normativa actual. Ahora tenemos como novedad que aplicarle el factor de centralización. Era un edificio de 24 viviendas, por lo que el factor de centralización que obtenemos de la tabla 4.3 es 0,85. Multiplicando la demanda día por el factor de centralización me sale que la demanda corregida es 1.942 litros día y la demanda anual sería 833.952 litros, con el nuevo DBH4. Determino la zona climática, es exactamente lo mismo de antes, Málaga capital, zona 5, y me voy a la tabla de la contribución solar y vuelvo a obtener, lógicamente, pues el 60%, que es lo que me exige. Y con esa contribución solar mínima del 60%, pues obtengo que la contribución solar anual, para este caso de un edificio de 24 viviendas en Estepona, sería de 500.371 litros. Bueno, pues volvemos a hacer el mismo ejemplo con la anterior normativa. Bueno, en este caso, para viviendas multifamiliares sí aparecían en la tabla de la demanda y la demanda era 22 litros día por persona. Calculamos la ocupación, que varía respecto a la que nos acaba de salir. Antes creo que nos ha salido 96 personas y ahora nos salen 102 con la antigua tabla. Y obtenemos una demanda anual de 819.000 litros. Aquí no hay factor de corrección. Determinamos la zona climática, Estepona era zona 4, y nos vamos a las tablas de contribución solar mínima. Volvemos a tener el mismo dato de antes, 60% en el caso general, 70% si consideráramos el efecto Joule. Con lo que obtenemos una contribución solar anual mínima exigida de 491.400 litros o 573.340 litros en el caso de que consideráramos el efecto Joule, que es más desfavorable, me exige un porcentaje de contribución mayor. Cuando comparamos esos dos resultados, pues la modificación del DBH4 para este caso, que es un edificio de 24 viviendas, no supone diferencias significativas en las demandas de contribución solar anual respecto al anterior, al H4 de 2009. Entre un 1% o un 10% cuando hemos calculado con efecto Joule. O sea que prácticamente para un edificio plurifamiliar no se observan diferencias en la contribución solar mínima que exige, en la exigencia del DB, pero sí hemos visto una modificación sustancial en la exigencia en el caso de la vivienda unifamiliar. Bueno, en cuanto a los aspectos relativos al mantenimiento, no hay ninguna modificación, es exactamente lo mismo. En los apéndices aparecen algunas entradas nuevas en el apéndice de terminología, como el concepto de instalación solar térmica, sistemas de referencia o sistemas solares prefabricados. En el resto no hay ningún cambio. Y como os comentaba, desaparecen las tablas de referencia, desaparece el apéndice de normas de referencia y sí aparece una nueva tabla de temperatura diaria media mensual del agua fría en distintas localidades. Como resumen, las principales diferencias con la sección H4 anterior, pues se ha ampliado el ámbito de aplicación, se simplifican y modifican las contribuciones solares mínimas, se define cómo sustituir la contribución solar mínima por otras tecnologías renovables, cosa que antes no aparecía, y se incorporan mecanismos que permiten el control del funcionamiento de las instalaciones. El cálculo de la demanda energética correspondiente al agua caliente sanitaria se hace conforme a normas existentes y algunos contenidos técnicos se han extraído de la sección H4 y se contemplan en documentos reconocidos del RITE. ¿Alguna pregunta de esta sección?
Bueno, ya vamos a terminar. Ya solo nos queda revisar qué cambios se han introducido en el HE5, la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Bueno, uno de los cambios está en el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, pues, es la aplicación obligatoria para edificios de nueva construcción y edificios existentes que se reformen íntegramente, pues los que se produzca un cambio de uso característico del mismo para los usos indicados en la tabla 1.1 o cuando se superen, los 5.000 metros cuadrados de superficie construida. Bueno, el cambio es que ya no me aparece una tabla con distinguiendo usos y un límite de superficie, sino la superficie es la misma en todos los casos, superficie por encima de 5.000 metros cuadrados de superficie construida, y los usos que se recogen son el de hipermercado, multitienda y centros de ocio, naves de almacenamiento y distribución, instalaciones deportivas cubiertas, hospitales, clínicas y residencias asistidas y pabellones de recintos feriales. Como novedad, pues han incluido el uso deportivo, que antes no estaba, y se ha eliminado el administrativo y el hotelero. Antes se exigía para edificios administrativos a partir de 4.000 metros cuadrados construidos y para hoteleros de más de 100 plazas. Se ha simplificado este ámbito de aplicación y ahora lo que aparece es una tabla donde se definen esos usos en los que será obligatorio incluir una instalación fotovoltaica siempre que se superen los 5.000 metros cuadrados de superficie construida. En el caso de ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos que se establecen en esta tabla y esa ampliación supere los 5.000 metros cuadrados de superficie. El límite de superficie que aparecía antes, lo que acabo de comentar, ha desaparecido y ahora el límite es el mismo en todos los casos, son 5.000 metros cuadrados independientemente del uso. Sí nos aclara que a la hora de medir esa superficie construida, habría que considerar siempre la superficie de los aparcamientos subterráneos si existen y no hay que considerar zonas exteriores que puedan ser comunes. También dice específicamente que en el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral destinado a los usos que se recogen en esa tabla, para la comprobación del límite de 5.000 metros cuadrados se considera la suma de la superficie construida de todos ellos. No tiene por qué ser un único volumen edificado. Bueno, en la redacción del ámbito de aplicación se elimina la posibilidad de reducir o eliminar la contribución fotovoltaica que existía en determinados casos. Bueno, en el anterior DB, que lo tenéis aquí en la diapositiva, aparecía la posibilidad de disminuir o de eliminar la potencia eléctrica que se exigía de la instalación fotovoltaica. Bueno, ahora eso desaparece del ámbito de aplicación, desaparece de la redacción del ámbito de aplicación, pero no es que no tengamos esa posibilidad, o sea, seguimos pudiendo justificar otras fuentes alternativas de energía que no sean la fotovoltaica, pero lo han eliminado del ámbito de aplicación como estaba antes. Exentos del cumplimiento de esta sección, pues los edificios históricos protegidos, como ya venía pasando anteriormente. ¿Qué se exige? Pues una contribución mínima de energía eléctrica obtenida mediante un sistema de captación y transformación de energía solar por procedimiento fotovoltaico. ¿Cómo se exige? Bueno, pues me va a pedir una potencia nominal mínima a instalar que va a ser función de la superficie del edificio y de un coeficiente que depende de la zona climática. Esta fórmula, si os acordáis de la que teníamos anteriormente, se ha modificado, se ha simplificado bastante. La fórmula de cálculo anterior aparecían dos parámetros tabulados, que eran los parámetros A, donde ahora está aquí el 0,02, y un parámetro B, donde está aquí ahora el 5. Esos parámetros dependían del uso del edificio. Ya el uso del edificio no va a intervenir para nada en la potencia nominal que se exija a la instalación fotovoltaica. Y han adoptado unos valores intermedios, el 0,02 para el parámetro A y el 5 para el parámetro B. Si aplicamos la fórmula, pues en la zona climática 1, que es donde tenemos un coeficiente menor, la potencia mínima por aplicación de la fórmula de cálculo, pues obtendríamos 5 kilovatios nominales, lo que vienen a ser 6,25 kilovatios de potencia para una zona climática 1, para la zona climática 5, que es donde estamos nosotros, la potencia nominal mínima de la instalación fotovoltaica sería de 7 kilovatios nominal. Utilizamos
el mínimo utilizando como superficie los 5.000 metros cuadrados, que es el parámetro límite a partir del cual nos obliga a tener una instalación fotovoltaica. Cuando define cómo se exige esa instalación fotovoltaica es cuando me dice que yo puedo sustituir parcial o totalmente esa instalación fotovoltaica por otro tipo de fuente de energía renovable. Los apartados referentes a las pérdidas por orientación, inclinación y sombras no se modifican. Y si os fijáis en esta tabla, no sé si se ve bien. Bueno, esta tabla compara la potencia nominal de la instalación fotovoltaica en función de la superficie construida y tenemos los distintos usos que recogía la anterior normativa y en rojo, un poquito más grueso, la nueva propuesta. Si os fijáis, con la anterior normativa en función del uso, porque la fórmula de la potencia que me exigían dependía del uso y de la superficie, iba a tener instalaciones con potencias diferentes. Por ejemplo, para la multitienda y centros de ocio, que es esta primera que tenéis aquí, rojo oscuro, era donde me exigía unas potencias de instalación fotovoltaica mayores. Hoteles y hostales también tenían unas potencias muy elevadas. Ahora, la nueva propuesta tiende a este resultado, que si os fijáis, pues es un valor más o menos intermedio a la baja respecto a lo que se estaba exigiendo por uso con la anterior normativa. Como ejemplo, pues en la zona climática 1, llegar a que me pidan una instalación de 100 kilovatios supondría tener 52.500 metros cuadrados de superficie construida. Los 100 kilovatios los tenemos aquí, pues estamos en 52.500 aproximadamente metros cuadrados construidos para que me exijan una instalación de unos 100 kilovatios en zona 1. Nosotros estamos en zona 5, a nosotros necesitamos menos superficie para alcanzar esa potencia. Igual que hemos estado viendo en las secciones anteriores, me va a definir cuál es el procedimiento de verificación del cumplimiento de esta exigencia. Pues tendré que obtener la potencia pico mínima a instalar, el diseño y dimensionado de la instalación y las pérdidas límites por orientación, inclinación y sombra, además de cumplir las condiciones de mantenimiento. ¿Y cómo se justifica? Me va a decir que en proyecto tengo que indicar la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, la potencia pico mínima a instalar, las características de la instalación, la potencia alcanzada y el plan de vigilancia y de mantenimiento. En cuanto a las zonas climáticas, nos remite a la misma tabla 4.1 que hemos visto para la contribución solar y esa tabla me va a remitir de nuevo a la transgradación solar, que es lo mismo que acabamos de ver. En las condiciones generales de la instalación eliminan el apartado del cálculo de pérdidas por orientación e inclinación porque, como vamos a comentar ahora, esos aspectos se van a transferir a documentos de apoyo. Las principales diferencias con la sección del H5 anterior, pues modifica y limita el ámbito de aplicación respecto a lo que teníamos antes, simplifica y modifica el cálculo de la potencia solar fotovoltaica y define también cómo sustituir la contribución solar mínima por otras tecnologías renovables, igual que pasaba con el H4. Parte del contenido técnico que estaba incluido en la anterior sección H5 va a transferirse a documentos de apoyo y por eso no aparecen recogidos en el texto de la actual sección. Y ya hemos terminado. Bueno, como habéis visto, el nuevo documento tiene partes, estas que ha explicado Cristina, H3, H4 y H5, que son parecidas a lo que hemos hecho hasta ahora, con lo cual no debe suponer gran cambio, pero que aquellos valores que teníamos como referencia, que ya a lo largo de estos últimos años habíamos aprendido, conocíamos de memoria, tenemos que reaprenderlos. Pero el procedimiento es muy parecido, con otras exigencias y con otro procedimiento un poquito diferente, pero muy similar. Tenemos una sección que es diferente, existía pero ahora es diferente, el H1, el cumplimiento es completamente diferente e incluso nos elimina la opción simplificada, que era muy utilizada, era cómoda, con hojas de cálculo, y esa se elimina. Eso tenemos que sacarlo ya de aquí, que a partir del 13 de marzo, un proyecto nuevo no podemos hacerlo con una opción simplificada. Entonces tendremos que recurrir a programas informáticos que nos den valores de consumo y valores de demanda.
kWh metro cuadrado año. Y tenemos la sección HE0, que es completamente nueva. Ahora, pues lo decía al principio y lo vuelvo a repetir, consumir mucho incumple el código técnico, cuando antes no era así. Antes era demandar mucha energía, pero ahora demandar mucho, incumplimos el código técnico, consumir mucho también. Entonces tenemos que establecer unos criterios de diseño del edificio en su conjunto, envolvente térmica más instalaciones. Sí, un segundo, está ahí para allí. Hola. Luis. Si antes del 13 de enero se entrega un proyecto básico, cualquier ayuntamiento que quiera solicitud con ese proyecto básico, luego en el proceso de ejecución no tendríamos que utilizar el almacenamiento. Hablan de solicitud de licencia. Eso no queda aclarado, se entiende que una solicitud es una solicitud. Con proyecto básico... Pero luego mi proyecto de ejecución podría ir con la... No podría ser un documento incompleto, no podría ser un anteproyecto. El código técnico te dice... la parte primera te establece que es el proyecto básico, el proyecto de ejecución. El proyecto básico dice que es documento suficiente para solicitar licencia, pero no para iniciar la obra. Entendemos que es el proyecto básico. Sí, yo quería preguntar si realmente las compañías administradoras van a controlar ese consumo, porque en el momento que tú ya, digamos, que sacas una vivienda, sacas un edificio con una limitación de demanda a contratar anualmente. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque se puede bien, pero si no se marcha un poco Claro. funcionamiento... Ya existe ese control, las empresas suministradoras no deberían dar suministro, a lo mejor alguno lo habéis vivido, no deberían dar suministros para edificios que no tengan una calificación al menos tipo D, eso en Andalucía, eso por el decreto autonómico. Si va a haber algún otro tipo de control regulado por otra orden referente al consumo, no lo sabemos. Teóricamente, en un control que se tenga que hacer, debería saltar esto, ¿no? Que el consumo es superior, se incumple la normativa y el proyecto no debería entregarse así al ayuntamiento. Claro, pero sobre todo con unos valores tan diferentes como de nuestra época. Claro, yo entiendo que esto es un valor para proyectar. En cuanto al control que se puede hacer sobre cualquier consumo, se hará más en relación al Real Decreto 235/2013 de certificación energética que con el H, que es un documento de proyecto, de diseño. Y lo otro sí puede ser que empiecen a llegar ya impuestos relativos a un consumo excesivo o una emisión excesiva. Pero por ahora yo no tengo conocimiento de que haya nada establecido. También la herramienta informática, os comento, el que sepa manejar Calener o sepa exportar de Cipe a Calener y luego terminar de trabajar, va a saber manejar la herramienta informática nueva, porque es muy parecida. Le cambian el interfaz gráfico, pero yo creo que va a ser muy parecida a lo que tenemos. También el que sepa manejar más o menos C3, a través de los cursos que hemos hecho, va a tener ya una orientación de cómo se organizan los planos, aunque aquí se trabaja en 3 dimensiones, es como trabajar por planos, los espacios, etc. Entonces esa herramienta sí nos va a permitir justificar el cumplimiento. Y otros programas que no sean esa herramienta, parece que también se van a poder utilizar, utilizando perfiles normalizados que vienen recogidos en la normativa. Así que ha llegado el momento de aprender a utilizar esas herramientas, no nos queda otra. Hay que trabajar con herramientas informáticas y modelizar el edificio. Y también con respecto a los edificios existentes, que es lo que entendemos que más obra va a haber en los próximos años, el documento nos regula muy bien cómo actuar, con qué criterios y qué hacer en cada uno de los casos que nos encontremos y qué limitaciones tiene. Entonces no nos queda otra cosa que, aparte de esta presentación, que ha sido una exposición muy general, recomendaros una lectura completa y cualquier duda que tengáis nos la exponéis, si sabemos la respondemos y si no la investigamos y os la respondemos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Dado esto, la calificación energética puede no haberse muy afectada, ¿no? Pues tampoco... Debería haberse mejorada. Tú ten en cuenta que te están pidiendo, por ejemplo, vamos a poner el caso de edificio terciario. Ahora te piden una calificación tipo B. En sí, consumo... En esa por eso que sí. En viviendas puedes... Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí porque las exigencias a la envolvente son mucho más altas. Entonces vamos a reducir la demanda. Al reducir la demanda, cuando el programa de certificación simule los equipos, va a tener menos demanda que cubrir. Por lo tanto, los consumos serán inferiores y debe corresponderse con una mejor calificación. Ten en cuenta que todos estos cambios normativos más fuertes tienden a ese edificio de consumo casi nulo. Entonces, de alguna forma o de otra nos va a afectar a la calificación energética de los edificios. Ahora mismo la regulación en Andalucía es que al menos sean tipo D. Probablemente se vaya incrementando
poquito más, ¿no? Pero vamos, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que establece el código y otra la certificación. Aunque al final vamos a usar el mismo programa. Tendemos a eso. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Si hay dudas, estamos en el departamento. No. El viernes te van a explicar instalaciones para C3, C3X y también para Calma. Es un poco una visión de conjunto, pero te va a ayudar bastante, porque las instalaciones son las mismas. Yo creo que sí. Vendré por la mañana, pero no puedo quedarme. Porque yo cuando pasasteis el lista de recursos que a la gente, Claro, no,